Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva sección, a una nueva sesión, perdón, de su programa favorito, Lectura y Redacción. Hoy vamos a terminar con el último tema del primer bloque de temas de lectura. Recuerden que les dijimos que teníamos 3 bloques de temas, es decir, 3 semanas y uno de repaso. Pues hoy terminamos con el primer bloque. El primer bloque que hace referencia al texto de forma completa. Recapitulando un poco, lo que vimos las sesiones pasadas, vimos tipo de texto, vimos tipo de discurso y también dentro de ellos vimos los géneros literarios. Ahora vamos a ver 2 temas muy importantes que también hacen referencia al texto en su conjunto, no en un texto de forma concreta o particular. Eso ya lo iremos viendo la siguiente semana. Ahora vamos a ver el tema de idea principal y el tema de secundario. Perdónme, un poco distraído. Subtema. Idea principal y subtema. Aunado a eso, si tenemos chance, dependiendo de qué tanto se extienda esta clase, espero que no se extienda tanto, porque la verdad no hay mucho que decir, no hay mucha teoría en estos temas. Veremos otro tema que también es muy importante y que está ligado con idea principal. Sin embargo, no es un tema de lectura, sino más bien un tema de redacción de nuestra sección número 2. ¿Cuál recoge de mejor manera el contenido general de los enunciados? La pregunta de generalización, debido a que idea principal, pregunta de lectura, y recoge mejor, pregunta de redacción, son preguntas que están un poco conectadas, pues a mí me gusta exponerlas en clase siempre de forma conjunta. Bien, comenzamos primero con el tema de idea principal, chicos. Como les insisto, en realidad no hay mucho que decir con respecto a esto, porque pues es una idea bastante intuitiva. Yo podría preguntarles a ustedes, bien, ¿qué es la idea principal? Pues básicamente es lo principal dicho en el texto, aquel propósito o aquello en el que el texto quiere dirigirse. Es decir, pues aquella razón por la que el texto se escribe. Simplemente, lo principal es eso, la idea de alguna forma que se encuentra al principio o que se encuentra de forma central, que sin ella, de hecho, pues el texto no tendría ningún sentido. Igual sí les podría aportar una especie de definición aquí que me acabo de inventar, bastante notable lo que está marcado aquí en rojo. Lo leo en voz alta por si no es claro. Idea principal es aquel enunciado dentro de tus opciones que recoge de forma general y breve todo lo dicho en el texto. ¿Por qué subrayo general? ¿Y por qué subrayo breve? No, perdón. ¿Por qué subrayo general? ¿Y por qué subrayo recoge? Porque esta es la idea principal. Dentro de los enunciados A, B, C o D, tú vas a tener un enunciado que tenga palabras y conceptos principales que se enuncien a lo largo de todo el texto, pero yo lo voy a expresar solamente en un simple enunciado. Unas 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Sin más. El enunciado, el reactivo o el ejercicio de pregunta de idea principal no te va a proporcionar un resumen muy elaborado, simplemente te lo va a hacer de forma breve o concisa todo lo dicho en el texto. ¿Cuáles son las formas de preguntar en el examen? De forma directa, ¿cuál es la idea principal del texto? O también te podría preguntar, ¿cuál es el propósito principal del texto? O cuál es la tesis principal o cuál es la tesis central del texto. Si se pierden con estas palabras, idea principal o tesis central, básicamente funcionan como términos sinónimos. Entonces, chicos, atentos en la manera en que el examen tiende a preguntar, porque en ocasiones el examen nos cambia la jugada con unas 2 o 3 palabras y ya no sabemos qué hacer. De hecho, la pregunta de ayer, la pregunta de tipo de discurso, pues es que habitualmente así se pregunta, ¿cuál es el tipo de discurso? Sin embargo, hace algunos semestres el examen preguntó de esta manera, ¿cuál es la tipología discursiva? Créanmelo o no, un alumno después de que terminó su examen vino o acudió conmigo unas semanas después para explicarme o platicarme su experiencia. Me dijo que había una pregunta bastante rara. Y bueno, le pregunté cuál era esta. Y la pregunta era tipología discursiva. Y dijo, bueno, es que eso nunca lo vimos en el curso. Y yo me quedé como, ¿en serio? En este caso, chicos, simplemente hay que señalar que en ocasiones el examen nos va a preguntar de manera libre. Las preguntas de Reda, la de estilística, la de recoge mejor, la de integración, la de referencia indirecta, la de omitir. Estas siempre se preguntan de la misma forma, así que aquí no hay pierde. Pero en la sección de lectura, donde se encuentra esta pregunta de idea principal, el examen es bastante libre de cómo formularte las preguntas. Así que atentos con la manera en que se pregunta en el examen.
Más que definiciones o teoría, que de hecho es simplemente esto que está escrito en azul, lo único importante que hay que conocer con la idea principal, hay que conocer más bien claves o tips de cómo llegar o cómo localizar esta idea principal. Aquí tengo 5 claves muy importantes, las cuales te pueden ayudar en tu examen para llegar a tu respuesta correcta. Punto número 1, algo que de hecho casi nunca se hace, leer el preludio. ¿Qué es el preludio? El formato del examen siempre te indica unas instrucciones donde te afirma que, bueno, solamente tienes que contestar el examen de acuerdo a lo que el examen dice, afirma o implica. Después de ello, después de las instrucciones que siempre aparecen en todos los textos de forma repetitiva pero importante, tenemos una línea en azul y en cursivas antes de iniciar el texto. Esto es el preludio. ¿Y qué es el preludio? Es el pequeño enunciado que sirve para introducir el texto y que en cierta medida ya te da cierta noción de lo que va a afirmarte el texto. De manera que el preludio es una clave muy importante para canalizarte o dirigirte a la idea principal. ¿Solamente voy a leer el preludio? No. Aquí es necesario leer todo el texto, siempre. Pero lo que hacen muchos chavos simplemente es brincarse esta parte y nosotros al menos en algunos exámenes, a propósito, ponemos la clave principal en el preludio con el fin de que, si lo notas, lo contestas rápidamente. Insisto, hay que leerlo de forma conjunta. El texto al 100%, pero el preludio nunca hay que dejarlo de lado. Las notas de arriba, las instrucciones, debido a que siempre dicen lo mismo, pues sí, aquí no hay que perder el tiempo. Hay que pasarlas, pero el preludio, enunciado en cursivas y en azul, esto sí, siempre hay que leerlo. Señalar claves en el texto es nuestro punto número 2. Bien, en un texto, por ejemplo, de carácter informativo o de carácter científico, siempre vamos a hablar de un tema en concreto, un tema central, un corazón, un núcleo. El punto es que en el párrafo número 1 no va a hablar de un tema y en el párrafo número 2 voy a hablar de un tema completamente distinto. No, de hecho, el texto en conjunto son párrafos fusionados, pero párrafos que aluden de mayor o menor medida a la idea principal o la idea central. Tenemos subtemas, ya lo iremos viendo más adelante, pero esos subtemas, aunque se desvían, no se desconectan por completo del tema principal. Así que todo el texto en sí se dirige hacia algo. Conceptos clave. ¿Qué significa esto? Debido a que el texto se refiere a una cosa en concreto, sobre todo los textos de carácter informativo o científico, aunque también los otros, siempre hay palabras que se repiten constantemente, una y otra vez. Esta palabra la encuentro 3 veces en el párrafo 1, la encuentro 2 veces en el párrafo número 2, la encuentro 3 veces en el 3, pero hay una palabra que si bien no lo dice de esa forma, lo dice con un parafraseo o con un término sinónimo. Hay que ir señalando esas palabras. Yo lo que afirmo desde siempre, chicos, es que un texto que no está subrayado es simplemente un texto que no se leyó, al menos en el examen. Si sus libros personales no los subrayan porque se ven feos o quieren dejarlos impecables, pues ya es su asunto o su problema. Pero al menos en el examen, nuestro único recurso o nuestra única arma va a ser un lápiz. Este lápiz hay que utilizarlo como marcatextos dentro de nuestro examen para ir señalando ideas centrales o ideas principales. Y en este caso, conceptos clave. No es una regla, pero casi siempre esta palabra que se repite constantemente una y otra vez a lo largo del texto va a aparecer en el enunciado de la idea principal. Punto número 3. Indicar tipo de texto e indicar tipo de discurso. Bien, estas preguntas casi siempre aparecen en el examen y más frecuentemente la pregunta de tipo de discurso. Sin embargo, es posible que no aparezcan. Es decir, primer texto, tengo un texto de carácter literario, tengo preguntas fácticas, preguntas de inferencia, preguntas de figuras retóricas, pero por ningún lado aparece ni la de tipo de texto ni la de tipo de discurso. El punto es el siguiente, que como ya he dicho, sesiones anteriores, tipo de texto y tipo de discurso son la presentación del texto. El texto te saluda y se presenta a sí mismo. No vas a interactuar con una persona, o al menos no es seguro interactuar con una persona que no conoces. En este caso funciona lo mismo. Este texto, si no se presenta a sí mismo, pues simplemente tú no vas a saber de qué se trata o en qué consiste. Entonces, la idea es que si no se pregunta, de todos modos, tú formúlate siempre, siempre esta pregunta, que básicamente es muy sencilla. Bien, tipo de texto y tipo de discurso, ¿por qué funcionan para relacionarlo con la idea principal? Tenemos textos con discurso narrativo, textos literarios. Pues en estos textos, habitualmente,
Y enfatizo con esta palabra habitualmente, es decir, casi siempre, pero no siempre. Nuestra idea principal la encontramos en el nudo o en el clímax, en la situación del texto. Yo no voy a presentar personajes por presentarlos, sino que los voy a presentar inmiscuidos o enfrascados en una situación principal. Esto lo encontramos habitualmente en medio del texto. Si yo tengo un texto con discurso descriptivo o expositivo, texto literario o no literario, de cualquier forma, con estos discursos, bien, en este caso, otra vez habitualmente, no siempre, pero casi siempre, la idea principal la encontramos arriba, al principio, el primer párrafo, con los textos de carácter científico, con los textos de carácter informativo. La idea principal casi se contiene en el primer párrafo y este primer párrafo es el esencial, el que tiene mayor sustancia, de tal forma que todo lo dicho después, segundo, tercer, cuarto, quinto párrafo, simplemente son derivaciones o subtemas de lo que se dijo de forma inicial. Si yo tengo un texto crítico con discurso argumentativo, habíamos dicho que la idea principal la vamos a contener dentro de ¿qué? De la tesis. Aquella afirmación fuerte, aquella afirmación determinante que es la que quiero defender a lo largo de todo el texto. Entonces, esta la podemos encontrar ya sea al principio, el medio o al final del texto. En ocasiones, pues no es muy certero dónde encontrarla, pero es muy fácil localizarla porque esta siempre es una afirmación, como les digo, bastante certera, bastante imponente, de manera que no es muy difícil encontrarla, no se sabe esconder. La respuesta a la idea principal, pues, va a ser un parafraseo de esta tesis. Punto número 4. Señalar línea principal de cada párrafo. El punto número 4 lo conecto con el punto número 2. En el punto número 2 te indicaba que señales palabras o conceptos clave, palabras que se repitan. En este punto número 4 lo que te indico es, ahora ya no señales palabras, sino más bien líneas principales. Tenemos párrafo 1, párrafo número 2, párrafo número 3. Cada de uno de estos párrafos va a hablar de algo, conectado conjuntamente con una idea principal. Pero cada párrafo en sí va a tener su propia idea principal. Supongamos que los párrafos son casas, hogares, familias. Siempre va a haber una cabeza o un líder del hogar, de tal forma que hay una línea que siempre contiene todo lo dicho en el texto. Nuevamente son afirmaciones bastante certeras o, ¿cómo decirlo? Que van al grano y que todo lo demás se deriva de ellas. Entonces, chicos, simplemente señala lo que a tu consideración sea lo principal. Al principio sí nos vamos a equivocar, al principio quizá vayamos a señalar líneas un poquito mochas, pero vamos a practicar un poquito esto. Cuando nos volvamos a ver, vamos a trabajar mucho con esto, con párrafos, y yo les voy a pedir, señálenme siempre líneas principales, líneas principales. Y subrayar no significa simplemente señalar todo. Hay que saber subrayar, hay que saber que existen ideas principales e ideas un poquito secundarias y otras que simplemente son paja. Entonces, esta paja del texto hay que eliminarla, hay que barrerla, porque en realidad esto estorba. Hay que quedarnos con el esqueleto, con la estructura. Cinco y último punto. Clasificar o saber diferenciar entre idea principal y subtema. Esto es muy necesario y lo conecto con lo último que dije del cuarto punto. Hay que saber clasificar entre principal y secundario. ¿Por qué? Porque de hecho en una pregunta o en un planteamiento de idea principal, nuestro principal distractor va a ser el subtema. Inciso A, aquí tenemos la idea principal, la respuesta correcta. Inciso B, tenemos nuestro subtema. Debido a que el inciso A y el inciso B, ambos se mencionan en el texto, yo voy a pensar que cualquiera de ellos puede ser respuesta correcta y elegir la B, que en este caso no es la correcta. El asunto es que sí se menciona en el texto, pero se menciona de forma subordinada, es decir, de forma secundaria. Así que hay que saber clasificar, hay que saber tener un buen filtro. Lectura y redacción, chicos, es principalmente razonamiento y también es criterio. Razonamiento y criterio son nuestras herramientas principales en lectura. En matemáticas tenemos reglas, en matemáticas tenemos fórmulas y procedimientos y llegamos a la respuesta correcta. En lectura sí hay que manejar el texto de forma un poquito más cuidadosa porque si no tenemos ni razonamiento ni criterio para poder clasificar, pues podemos estar un poquito perdidos. No tengo nada más que abonar con respecto a idea principal.
porque en realidad no hay mucho que decir más que estos 5 puntos o puntos clave para poder llegar a la respuesta correcta. Corto aquí el video y nos vemos en el siguiente clip, que es tema secundario o preguntas de subtema.